Vamos a ir comenzando la clase. Todavía faltan varias personas, pero tenemos que comenzar para hoy porque tenemos mucho de qué hablar. Y hoy día vamos a terminar la unidad de Historia Mundial. Vamos a cubrir los últimos capítulos que son sobre el siglo XX, la Guerra Fría y el desarrollo del mundo actual. Y la próxima clase en una semana vamos a comenzar con la unidad de la historia americana. Y hoy vamos a cubrir 3 capítulos porque estamos un poquito atrasados con la cantidad de contenido que hemos estado cubriendo. Para poder terminar a tiempo y tener suficiente tiempo para repasar al final, tenemos que empezar a cubrir un poco más de material. Pero bueno, ya. El primer capítulo que vamos a ver es la Edad de la Revolución, lo cual es una época que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta los medios del siglo XIX. Fue una época muy importante en definir lo que es el mundo actual, de cómo funcionan nuestros gobiernos, nuestras economías y sociedades actuales, así que les voy a dar unos minutos para que escriban todos estos términos, sé que hay muchos, así que tomen su tiempo. Ya. Si no llegaron a escribir todos, están en las siguientes páginas, así que no se preocupen. Y siempre pueden regresar a ver el video más tarde. La primera revolución de la cual vamos a hablar es la Revolución Gloriosa, la cual fue importante en Inglaterra para desarrollar el sistema que se llama la monarquía constitucional, pero vamos a hablar sobre eso en un segundo. Viene como desarrollo que pasó después de la Revolución Inglesa. La Revolución Inglesa fue un conflicto en el siglo XVII entre el parlamento inglés y la monarquía. Un parlamento es como un senado, un cuerpo de representantes gobernal, ¿no? Democrático. Así que en Inglaterra por mucho tiempo hubo un rey, pero después más tarde se fue formando un parlamento compuesto por personas que fueron elegidas por los nobles para representar sus intereses. Y fue como, había el rey, pero también había una institución democrática del parlamento. Y tras más tiempo el parlamento fue quitándole poco y poco más de poder al rey, hasta que eventualmente hubo una gran confrontación y una gran guerra entre las fuerzas del parlamento y del rey en Inglaterra. Fue como una guerra civil. Y el parlamento terminó ganando esa guerra contra el rey en aquel tiempo. Y después de la guerra del parlamento no se trató de establecer su autoridad sobre el rey, ¿no? Así que unos años después de la Revolución Inglesa hubo un rey, el rey James II, que se murió. Perdón, su hermano se murió, Carlos II, pues James II se volvió rey, lo cual fue algo no muy popular, por varias razones, porque James II no se consideraba un muy buen rey, porque era católico y en este punto mucho de Inglaterra era protestante, ¿no? Y eso tiene que ver con ese conflicto entre los católicos y los protestantes que vimos en la clase pasada. Así que el rey James II no era muy popular. Así que lo que hizo el Parlamento es que el Parlamento se rebeló, votó a James II y trajo a 2 monarcas, a Mary y su esposo William, que estaban en Holanda, en otro país, que vengan y que ellos se vuelvan los monarcas de Inglaterra. Así que esto
demuestra que en ese punto de Inglaterra, en la historia de Inglaterra y el Reino Unido, el Parlamento, lo cual es una institución democrática, se había vuelto completamente dominante sobre la monarquía, ¿no? Así que es como que de este punto era absoluto que el Parlamento era más poderoso que la monarquía, ¿no? Así que es un cambio de lo que existía antes. Antes el rey era el más poderoso y todos los demás tenían que escuchar lo que él decía. Pero ahora había cambiado y ahora el rey tenía que hacerle caso al Parlamento, a las instituciones democráticas. Así que esto fue una forma en la cual Inglaterra se puso a volver a una sociedad un poco más democrática. Bueno, cualquier pregunta que tienen, por favor, me paran y me preguntan, ¿ya? Ya, esa es la primera revolución en la cual vamos a cubrir y es importante para entender el concepto de la monarquía constitucional. ¿Todos entienden qué es la monarquía constitucional? ¿A qué me refiero cuando digo eso? ¿No? Ok. Es solamente una monarquía que tiene bastantes límites, ¿no? Que no es, es más una cosa de ceremonia, no tiene ningún poder de gobierno importante, la monarquía. Um, ya, y la segunda revolución muy importante que tenemos que hablar es la Revolución Francesa, que caracterizó los fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y tiene que ver mucho con la guerra de independencia de los Estados Unidos, que también se llama la Revolución de las 13 Colonias, de 1776 a 1783. O sea, hubo una guerra de independencia luchada acá en los Estados Unidos entre los coloniales y los británicos, la cual en esa guerra la monarquía francesa apoyó a los colonos, a los independentistas, con muchos recursos económicos y militares, y hizo eso porque era rival de Inglaterra, ¿no? Porque quería hacerle daño a Inglaterra, así que soportó a los independentistas de los Estados Unidos. Pero apoyar a los estadounidenses con tanto dinero y con tantas tropas militares causó que Francia entre en una crisis económico, ¿no? Porque su gobierno había gastado todo su dinero, estaba en mucha deuda. Así que eso empeoró muchísimo las condiciones en Francia y era una situación de inigualdad extrema, ¿no? Que la gente pobre en las ciudades y en los campos sufría bajo condiciones muy terribles, tenían poco de comer, no podían comprar su comida, cosas así. Mientras tanto, la aristocracia francesa, los nobles y el rey, seguían viviendo una vida de lujo completo, ¿no? Así que por esto um, se, se inició lo que se llama la Revolución Francesa en 1789. Um, y no como la Revolución de las 13 Colonias, fue un conflicto más o menos corto, que después no hubo mucha inestabilidad, se estableció un gobierno y bueno, fue bastante estable hasta hoy en día. Después de la Revolución Francesa hubo tremendo caos, muchos caos. Ah, entre, había conflictos internos entre diferentes grupos revolucionarios, había conflicto de otros países que venían y querían tratar de parar la Revolución Francesa. Ese era un gran problema, que era que esta es la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 Colonias, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Gloriosa. Las tres fueron guiadas por um, principios de la Ilustración, ¿no? Así que principios de libertad, que los reyes no tienen derecho a gobernar, la aristocracia no tiene derecho a gobernar, todos somos libres, todos nacemos iguales, cosas así. Esos eran los principios que guiaron la Revolución Francesa y la Revolución de las 13 Colonias. Así que por eso muchos de los monarcas alrededor de Francia vieron a la Revolución Francesa como una amenaza contra su poder. Porque dijeron, oye, estos franceses están votando a su rey, ¿qué pasa si mis ciudadanos me van a mí y me quieren votar a mí? Así que muchos países empezaron a invadir a Francia. Así que entre ese caos total, conflictos internos, conflictos con otros países, um, Francia no pudo establecer un gobierno democrático estable.
Así que lo que pasó es que en 1803 Francia se volvió una dictadura, ¿no? Un gobierno no democrático, donde la gente no puede votar bajo el control de una persona, y esa persona era Napoleón, cual era un líder político y militar que fue líder de Francia de 1813 a 1815, y él fue el líder de Francia durante lo que se llama las guerras napoleónicas, el cual fue un periodo extremadamente importante en la historia de Europa, donde básicamente Francia detenió a todas las invasiones, los países que están tratando de invadir a Francia, y después invadió el resto de Europa. Y Napoleón trató de conquistar a toda Europa. Y fueron guerras muy largas, muy violentas, ¿no? Que causaron mucha muerte, pero fueron muy importantes en llevar esos principios de la Ilustración, de libertad y cosas así, a muchas otras partes de Europa, ¿no? Porque cuando Napoleón venía, que estaba a un lado, también traía leyes de libertad y cosas así, que los aristócratas no pueden tener tanto poder, que debe haber algo de democracia o algo así. No exactamente democracia, pero de que todos son iguales y más derechos para la gente que no es noble, cosas así. Pero bueno, fue una revelación que tuvo muchos efectos y muy gran legado. Y después no sé, esta época de bastantes guerras y revoluciones en Europa y en el resto del mundo, también se desarrollaron muchas más ideologías políticas durante esta época, que son parecidas muchas son basadas en los principios y las filosofías que vinieron de la Ilustración. El primero es el conservadurismo, lo cual es el conservadurismo y el liberalismo ayuda a pensar sobre estas cosas en el contexto de la Revolución Francesa, porque de eso vienen estos términos. El conservadurismo era la ideología de la gente que quería mantener el orden de los aristócratas, ¿no? Que los aristócratas sean los que gobiernan con el rey y todo eso, no estaban a favor de la democracia, de la república, de nada de eso. Y típicamente el conservadurismo es sobre que lo tradicional y los acuerdos políticos y sociales que ya existen son los mejores, ¿no? Y que hacer cambios sería peligroso, no es bueno, que las cosas ya van bien y no hay falta de cambiarlos. El liberalismo es lo opuesto, ¿no? Que típicamente los liberales y los conservadores son rivales políticos. El liberalismo valora la libertad, los derechos individuales, la propiedad privada. Típicamente está más a favor de progreso social, no de cambiar las cosas un poco. Cambiar las cosas, pero no tanto como el socialismo, lo cual es una filosofía que se desarrolla un poco más tarde, que es basada en la idea que no tanto en propiedad privada y derechos individuales, pero no es basada tanto en el individuo, pero en vez sobre el colectivo de la sociedad, ¿no? Que que la sociedad debería estar organizada en una tal forma en la cual puede beneficiar a todos los ciudadanos, ¿no? Que está estructurado para, para hacer lo mejor posible para todos, no sobre el individuo, no sobre lo que es mejor para el individuo, pero sino lo que es mejor para todos. Sí, ¿no? Y por eso todos los ciudadanos deben cooperar para mejorar el país en general, a la sociedad en general, en vez de mejorarse a sí mismo nada más. El marxismo es una extensión del socialismo, no es como una doctrina adentro del socialismo, que está basada en lo mismo que la sociedad debería ser para beneficiar a todos, y no que cada persona debería estar tratando de beneficiarse a sí mismo, sino que todos deberían estar tratando de ayudar a todos. Pero más allá dice específicamente que la clase obrera es la clase más importante de la sociedad, porque la clase obrera es la que verdaderamente produce, ¿no?
el marxismo fue desarrollado por un filósofo llamado Karl Marx, y lo que Karl Marx decía es que el, el, el dueño de la compañía, no sé, de donde trabaja un obrero, no merece sus ganancias porque él no está creando ningún producto ni nada, ¿no? Es el obrero que siempre pone el trabajo para crear un producto, así que los obreros merecen ser los que administran la sociedad y los que disfrutan sus ganancias. Así que es una filosofía en la cual la clase obrera es la más importante, es la que gobierna, es la que está a cargo de la sociedad. Um, y la última es nacionalismo, lo cual es una ideología um, muy variada, lo cual es básicamente que el nacionalismo es creer que típicamente que tú perteneces a una nación que debería estar compuesta por un grupo de personas que tienen la misma herencia, etnia o idioma, algo en común básicamente, pero algo muy importante, y que los intereses de esa nación son más importantes que cualquier cosa, o sea, son más importantes que tal vez el interés individuo de unas personas, o también más importante que los intereses y el bienestar de otros países. Así que, no sé, puede tomar diferentes formas. Puede ser una cosa que es solamente sobre mejorar tu propio país, pero también puede ser una cosa que se convierte en que es que tu país es mejor que los otros. Es que puede tomar es una ideología que puede tomar formas diferentes. Um, ¿Alguna pregunta? Sé que es bastante lo que acaba de cubrir acá, es mucha información. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Um, ya. Y después, por supuesto, hay varios ejemplos de todas estas ideologías. Una de las primeras que enseña muy bien la diferencia entre conservadurismo y liberalismo es las revoluciones de 1848, en lo cual hubo varias revoluciones en todo el continente europeo, también en varias partes de Norteamérica y Sudamérica, durante las cuales fue una lucha entre los gobiernos que eran conservadores, ¿no? Que eran dirigidos por gente poderosa, con plata, con cosas así, y al otro lado estaban los liberales, que típicamente era gente joven, gente más de clase media y clase baja, que trató de comenzar revoluciones en varios países europeos, que en general todas estas revoluciones fracasaron, pero causó muchas reformas liberales en muchos de estos países, ¿no? Así que ese fue un ejemplo del conservadurismo contra el liberalismo. Los conservadores que querían mantener la sociedad como ya estaba, los liberales que pensaban que la sociedad funcionaba con un sistema bien injusto y querían cambiarlo para darle más libertades a la gente, más libertades individuales. Un ejemplo dos ejemplos de nacionalismo importantes son la unificación de Italia y de Alemania, lo cual tiene que ver que Italia y Alemania hoy en día son países muy famosos, pero antes de mediados del siglo XIX no existían como países. Lo que ahora llamamos Italia y ahora llamamos Alemania no eran países, sino eran regiones con muchos reinos y países pequeñitos, ¿no? Voy a enseñar en un mapa cómo es, pero tras estas guerras que se lucharon en 1861 y 1871, estas regiones fueron unificadas bajo un gobierno. Y la motivación para hacer eso fue el nacionalismo, ¿no? La idea entre ciertas personas en la región de Alemania, que hoy todos los alemanes, todos nosotros hablamos el mismo idioma, somos de la misma etnia, deberíamos formar nuestro propio país, ¿no? Y lo mismo con Italia. Y algo, o lo opuesto de eso más o menos, diremos, en vez de formar un nuevo país, es destruir un país y formar muchos más pequeños. Es lo que pasó con la disolución del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era un imperio muy importante en el centro de Europa durante el siglo XIX. Y estaba, por ser un imperio muy grande, tenía muchos grupos étnicos y lingüísticos dentro de su imperio.
Um, Así que tenía no solamente personas que eran de Austria o de Hungría, pero también había ah, polacos, checos, serbios, muchos grupos étnicos. Después de la Primera Guerra Mundial, y vamos a ver por qué más tarde, estos grupos étnicos ah, crearon sus propios países y el Imperio Austrohúngaro se destruyó. Y no sé, ambos de estos son ejemplos de nacionalismo, ¿no? Uno, gente creando su propio país de muchos países pequeños por tratar de unificar una región bajo nacionalismo, y el otro, la gente separándose de un país más grande, de un imperio, por el nacionalismo. Um, y más tarde, comienza el siglo XX, hubo las revoluciones rusas, um, que fueron motivadas por ideologías de socialismo y de marxismo. Una primera en 1905, fue una revolución que falló, pero funcionó bastante para establecer una política de socialismo entre muchas personas en el país de Rusia. Y más tarde, en 1917, una revolución, la revolución bolchevique, vamos a hablar más sobre eso en un minuto, que estableció a Rusia como un país que seguía el marxismo, lo cual lo sería por mucho el siglo XX. Sería muy importante en la historia global, ese desarrollo. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo en general? Creo que ese es el último. No, unas fotos al toque. Sí, esto es una foto de lo que hoy, todo esto es lo que se llama Italia, pero así se veía antes de las guerras de unificación de Italia, ¿no? Vemos que eran muchos países diferentes y no estaban unidos. Por eso se luchó esta guerra de unificación, en la cual todo esto se volvió un país que tenía el mismo idioma, el mismo grupo étnico, y lo mismo acá con Alemania. Así se veía Alemania antes. Vemos que es todos estos países, pero todo esto se volvió un país, que lo podemos ver acá, abajo a la derecha. Y también vemos acá el Imperio Austrohúngaro, que estamos acá en la primera foto que dice Europa 1914. Es todo esto en amarillo, que después vemos que se rompe y se vuelve todos estos países de acá: Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Polonia. Y eso fue por el nacionalismo que se formó, que todos estos grupos étnicos que estaban en este imperio antes ahora querían su independencia, y lo formaron y formaron sus propios países. Y acá tenemos una foto de revolucionarios rusos en 1917, y vemos que son uh, obreros, ¿no? De la clase obrera, lo cual es precisamente de lo cual se trata el marxismo y todo lo que hablamos, que es sobre que la clase obrera debería tener el poder. Pero creo que sí, eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo? No, no es. Okay. Entonces cubrimos el siguiente, lo cual es la crisis mundial de 1945, lo cual así se le refiere a la combinación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión global que se desarrolló en el medio, lo cual, bueno, eso es una época de desarrollos muy importante para cómo se formó el mundo de hoy, ¿no? Acá hay unos términos claves, les doy unos segundos para escribirlos, para anotarlos. Ya, vamos comenzando. Así que el primer evento del cual vamos a hablar es la Primera Guerra Mundial. Fue muy importante por variedad de razones, pero primero vamos a hablar sobre sus causas, de por qué se desarrolló. Y una razón muy importante es el nacionalismo.
El nacionalismo del cual hablamos hace un segundo, que es una ideología, ¿no? Que los intereses de tu país es el más importante de todos y bueno, que esta ideología generó conflicto entre muchos de los países europeos, porque como vimos en el último slide, había unos imperios adentro de Europa que tenían varias minoridades étnicas, como el imperio austrohúngaro, el imperio alemán también tenía varias minoridades y también el imperio ruso. Así que había esas minoridades étnicas que querían su propio país, querían su independencia. Y eso generó conflicto adentro de estos grandes países. ¿No? Como por ejemplo los eslavos en Austro-Hungría era un grupo muy militante, étnico, que luchaba por su propia independencia y hubo más conflicto que se fue generando más y más y más y eventualmente resultó en la guerra. También el nacionalismo generó conflicto entre países imperiales como Francia y Alemania. Son países que uno está al borde del otro y habían tenido conflictos, así que por eso tenían una rivalidad y el nacionalismo de cada país hizo la rivalidad más intensa, ¿no? Que los franceses que tenían un interés en hacerse definitivamente más poderosos que los alemanes igual contra los franceses. Así que esta ideología del nacionalismo que mi país es el mejor de todos y tiene que dominar a todos los otros países, eso es un poco del nacionalismo extremo, pero eso era algo que existía en estos países en este punto en la historia. Esto generó bastante conflicto, como bastantes tensiones entre los diferentes países, ¿no? Um, una cosa que se desarrolló para tratar de combatir el conflicto, la tensión que se estaba generando, era el equilibrio de poder, en la cual naciones europeas formaron alianzas, uno con otro contra rivales mutuos, ¿no? Así que esto era para, por ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente slide, tengo un mapa que lo enseña, pero Alemania a su oeste tenía a Francia y a su este tenía el Imperio Ruso, ¿no? Así que Alemania tenía conflicto con estos dos países, ¿no? Porque los dos querían tierras que el otro tenía. Como Francia y Rusia, los dos eran más o menos enemigos de Alemania, ellos formaron una alianza diciendo, ok, si Alemania ataca a Rusia, entonces Francia también va a atacar a Alemania para ayudar a Rusia, o si Alemania ataca a Francia, entonces Rusia va a declarar la guerra a Alemania para ayudar a Francia. Ese tipo de tratados, ¿no? Para tener aliados, para tener una defensa mutua, ¿no? Porque, por ejemplo, Alemania no va, puede ser que Alemania querrá ir a la guerra contra Francia, porque piensa que puede ganar esa guerra, pero la Alemania sería mucho más difícil en la guerra contra la Francia y contra Rusia, ¿no? Porque entonces tiene que luchar contra dos países. Y de esa forma fue una estrategia para que no se destaquen los conflictos, ¿no? Porque la idea era que si hay estas tremendas alianzas entre diferentes países y si uno va a la guerra, entonces todos los países van a ir a la guerra, ¿no? Porque todos los países están una alianza u otra. Si es tan grande el costo de ir a la guerra, entonces nadie va a querer ir a la guerra. Eso terminó no funcionando porque se destacó la guerra eventualmente, pero bueno, esta era la ideología del equilibrio de poder, ¿no? Que causó que se desarrollen todas estas alianzas por el continente europeo. Y el evento que eventualmente inició esta guerra fue el asesinato de un archiduque, la cual es un archiduque, eso es un noble nada más, que era el heredero de la corona austrohúngara. Fue un archiduque que fue asesinado uh, por un nacionalista serbio. Serbio es una etnia eslava, así que era un grupo de personas que estaba dentro del imperio austrohúngaro que quería su propia independencia. Fue asesinado por este serbio y eso causó
Vamos a explicarlo acá en este próximo slide. Am, pero bueno, así que acá tenemos un mapa de los países que estaban aliados, los, los poderes aliados, las potencias aliadas contra las potencias centrales, es los dos lados de la Primera Guerra Mundial. Y como dije antes, ¿no? La Francia y la Rusia habían entrado en una alianza para defenderse mutuamente contra Alemania. Alemania había entrado en una alianza con el Imperio Austrohúngaro para defenderse contra Rusia. Y la Gran Bretaña también estaba en esta alianza con Francia y Rusia para defenderse contra Alemania, porque todos tenían miedo del poder alemán. Pero bueno, lo que pasó en 1914, que inició esta guerra, como dije, un serbio mató al heredero de la corona austrohúngara, um, al próximo rey de Austria-Hungría, ¿no? Así que entonces lo que pasó es que la Austria-Hungría iba a declarar la guerra a Serbia, pero esto causó un problema porque la Rusia estaba aliada, el imperio ruso estaba aliado a Serbia. Así que Rusia le dijo a Austria-Hungría, oye, si tú le declaras la guerra a Serbia, entonces yo te voy a declarar la guerra a ti. Pero como Alemania, el imperio alemán era aliado de Austria-Hungría, Alemania le dijo a Rusia, oye, si tú le declaras la guerra a Austria-Hungría, yo te declaro la guerra a ti. Pero como Francia era aliado de Rusia, Francia le dijo a Alemania, si tú le declaras la guerra a Rusia, yo le declaro la guerra a ti. Y fue ese sistema de alianzas que fue como una red muy complicada que más países y más países fueron entrando porque estaban en alianzas y eventualmente se volvió este conflicto enorme que vemos acá entre todos estos países. Los verdes son los aliados, los anaranjados son los centrales y todos los que los que ven morados son los que eran neutros, que no participaron en la guerra. Y de esa forma, por este sistema de alianzas tan complicado, se formó esta tremenda guerra, la Primera Guerra Mundial. Sí, eso es un mapa global. Este mapa indica cuántas personas de cada país murieron en la guerra, pero acá podemos ver que verdaderamente fue una guerra mundial, ¿no? Que no fue una cosa por eso se le llama guerra mundial, no fue una cosa que se luchó solamente en Europa, involucró a casi todo el mundo. ¿Y por qué? Porque en este punto Europa tenía colonias en África, en Asia, así que por eso cuando un poder europeo declaró la guerra contra el otro, no solamente se luchaba en Europa, pero también entre sus colonias en África, en Oceanía, en Asia. Así que por eso se le dice una guerra mundial. Um, Ya, y otro efecto muy importante de la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la guerra bolchevique, de la revolución bolchevique, perdón, lo cual fue causado directamente por la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial era una guerra muy grande, muy destructiva, y destrozó particularmente la economía rusa. Rusia tenía problemas económicos y sociales antes de la guerra, pero la guerra lo hizo mucho, mucho peor. Y todo esto fue empeorado por el hecho que un zar son de una palabra rusa que significa emperador. El zar Nicolás II de Rusia era un líder incapaz. Llegó al trono cuando era muy joven, nunca fue un muy buen monarca, nunca pudo ser un buen líder de su país. Así que cuando llegó este tremendo crisis económico y social, no sabía mucho qué hacer él, no hizo mucho. Así que por todos estos problemas económicos y sociales que tenía la Rusia, se montó una gran revolución contra el zar. Y después de mucho conflicto interno, como vimos con la Revolución Francesa, eventualmente el partido bolchevique se llevó al poder. El partido bolchevique era un partido con ideología marxista, ¿no?
Y eso era importante porque entonces la Unión Soviética se volvió, el Imperio Ruso se volvió, Rusia se volvió el primer país marxista comunista de la historia del mundo. Am, pero cuando los bolcheviques llegaron al poder, parte de su plataforma, de lo que querían para el país, era la paz, ¿no? Mucha gente en Rusia pensaba que la guerra era, la Primera Guerra Mundial era innecesaria, que no valía la pena, que les costaba mucho en vidas y en su economía. Así que la primera cosa que hizo Vladimir Lenin cuando llegó al poder, Vladimir Lenin es este hombre de acá, que era el líder de los bolcheviques. Vladimir Lenin llegó al poder, firmó un tratado de paz con los alemanes para terminar la guerra. Pero después de eso continuó el conflicto en Rusia, no hubo paz porque se desarrolló la guerra civil rusa, lo cual fue un conflicto entre las fuerzas bolcheviques, marxistas, y todos los que estaban opuestos al marxismo, ¿no? Y eso era entre todo de monarquistas, um, hasta algunos fascistas, y también personas liberales y cosas así que estaban contra el marxismo y el comunismo. Y eso fue la guerra civil rusa, pero después de la guerra civil rusa los bolcheviques terminaron ganando, instituyeron un sistema un gubernamental comunista en lo que antes era el Imperio Ruso y ahora se volvió la Unión Soviética. Pues se dice así porque se supone que técnicamente no era un país, sino era una unión de países. Pero se formó la Unión Soviética, ¿no? El primer país comunista en la historia del mundo. Es que fue un desarrollo histórico muy importante. Acá tenemos unas imágenes, ¿no? Este es Vladimir Lenin hablando con otros bolcheviques comunistas al inicio de la Revolución Rusa. Y esto es una marcha que vemos acá de soldados y de obreros en Rusia en esta época. Así que eso pasó en 1917, más o menos al fin de la Primera Guerra Mundial, pero como se pueden imaginar, que la Rusia salga de la guerra tuvo muchas consecuencias, porque era un país enorme, ¿no? Que contribuyó mucho al esfuerzo aliado contra los poderes centrales, pero los países aliados no se tuvieron que preocupar demasiado de eso, porque mientras salió Rusia de la guerra, entraron los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos eventualmente entraron a la guerra por agresión alemana, entraron al lado de los británicos y los franceses contra los alemanes y los austrohúngaros. Y gracias a que vinieron los Estados Unidos, que tenían en este punto en la historia, los Estados Unidos ya se había vuelto uno de los países más um, poderosos económicamente, tenía una industria tremenda los Estados Unidos. Así que entró a los Estados Unidos con todos sus recursos y con un gran ejército y logró ayudar a los aliados que ganen la guerra contra los poderes centrales, contra Alemania y Austria-Hungría. Así que vemos que por eso los países aliados, Francia, Británica, Italia, los Estados Unidos, ellos pudieron dictar la paz y el orden europeo después de la Primera Guerra Mundial. Así que para tratar de mantener la paz después de la guerra, para tratar de que ojalá no se forme otra guerra tan grande como esa, tuvieron tres estrategias para mantener la paz en Europa, ¿no? Un equilibrio de poderes otra vez, como antes. Lo cual, una era darle independencia a los nacionalistas en estos grandes imperios de Europa Central. Así que parte de la ideología era que la guerra fue causada por estos tremendos imperios en el centro de Europa con muchas etnias. Así que la solución fue romperlos y armar varios países compuestos por sus propias etnias. Así que tenemos Hungría, que tiene que ahí está la etnia húngara, ¿no? En Checoslovaquia están las etnias de los checos y los eslovaquios, y en Yugoslavia ahí hay muchos eslavos. Así que vemos que a todos los nacionalistas de esta época en estas regiones se les dio su propio país. Otra parte muy importante fue obligar a Alemania a pagar reparaciones, ¿no? Y la cosa sobre el Tratado de Paz por la Primera Guerra Mundial es que mucho se culpó los aliados culparon a Alemania por la guerra, ¿no? Porque iban a culpar a uno de los países que perdió
no podían culpar a Austria-Hungría porque Austria-Hungría ya no existía como país, así que culparon a Alemania y obligaron a Alemania a pagar reparaciones por la guerra y limitar su poder militar. Así que, ¿qué son las reparaciones? Las reparaciones son cuando un país después de la guerra, como Alemania, es forzado a pagarle con plata y recursos a los que han ganado la guerra. Así que, por ejemplo, Alemania tuvo que pagarle mucha plata a Francia y al Reino Unido porque por los daños que Alemania le había hecho a estos dos países durante la guerra, porque se supone que la guerra era la culpa de Alemania, ¿no? Completamente de Alemania. Así que por eso Alemania fue forzada a pagar reparaciones y también su poder militar su poder militar fue limitado. Así que Alemania podía tener un ejército, pero solamente puede tener un ejército muy pequeñito, también con una marina de guerra y cosas así. Así que su, su, su ejército tuvo que ser muy pequeño, ¿no? Así que fue una tremenda limitación que ojalá con esa medida Alemania no podría ir a la guerra otra vez con un ejército pequeño. Y también se formó lo que se llama la Liga de las Naciones, uh, lo cual fue como una organización global um, para, de diferentes países para que cuando haya un conflicto en el futuro entre un país y otro, en vez de que se vayan a la guerra, esta organización puede como actuar como una corte donde los dos países presentan sus casos, sus problemas y se averigua así pacíficamente en vez de ir a la guerra nada más. Es bien parecido a la ONU, si saben qué es eso. Es una organización parecida que existe hoy. Y otra cosa que se desarrolló más o menos a causa de la Primera Guerra Mundial, por todas las crisis que siguieron la Primera Guerra Mundial en Europa, fue el surgimiento del fascismo o del fascismo, se pronuncia de ambas formas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, en varios gobiernos europeos y también en el este, en Japón, se formaron estos gobiernos fascistas. Perdón. Así que, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una ideología de nacionalismo extremo, ¿no? Que los intereses de la nación son lo más importante de todo y también que una nación es superior que mi nación es superior a todas las otras naciones. Eso es el fascismo. Y es basado bastante muy importante para el fascismo, es la unidad social, ¿no? Así que básicamente el fascismo trata de reprimir todos los problemas sociales, si hay conflictos entre las clases altas y las clases bajas, o entre diferentes grupos, diferentes minoridades, el fascismo trata de reprimir a todo eso, basado en estableciendo un orden nacional, um, como un mito nacional, que es una historia que es básicamente, lo que me refiero cuando digo un mito nacional, es um, como un cuento sobre la nación, sobre qué es la nación, ¿no? Así que, por ejemplo, en Alemania, un país muy fascista famoso, un ejemplo muy famoso del fascismo fue que el mito nacional, ¿no? Fue que los alemanes eran una raza superior y que todos los animales alemanes eran verdaderos alemanes, eran rubios con ojos azules, no sé, y que en la historia mundial eran la raza más poderosa e importante de todas. Y por eso Alemania era el mejor país y debería dominar a todos los otros países. Eso es lo que creían los alemanes fascistas de esta época. Y um, como ese era el mito que eso era la Alemania, por supuesto había muchas personas en Alemania que no eran así, ¿no? Que no eran rubias, que no eran de ojos azules, que no eran étnicamente alemanes. Había muchas personas que eran polacas, muchos judíos y otros grupos étnicos o raciales, que por eso fue Alemania un gobierno extremadamente intolerante a minoridades y cosas así, porque no eran parte de ese mito nacional, de esa historia que ellos se contaban sobre sí mismos. Um,
también estos gobiernos fascistas, por su énfasis en la unidad social, eran totalitarios. Así que quiere decir eso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no toleraban la oposición, ¿no? Que en Alemania era legal solamente ser fascista, no podía ser ninguna otra ideología política, que había muchas restricciones en libertades personales, no había, la prensa libre no existía, ¿no? Los periodistas solamente podían decir lo que decía el gobierno, cosas así, y había no podías practicar cualquier religión que querías, ¿no? Había mucha represión y violencia contra las poblaciones judías de Alemania y cosas así. Esto fue un fenómeno, ¿no? Que no solamente existe en Alemania, pero en muchos otros países. Solamente utilizo el ejemplo de Alemania porque es un ejemplo muy famoso. Y acá tenemos esto se llama una facha, es el símbolo del fascismo, ¿no? Es un símbolo que viene del Imperio Romano, pero lo que se utiliza para simular el fascismo. ¿No? Y este fenómeno político tuvo varias causas, ¿no? Una de ellas fue que después de la Primera Guerra Mundial, muchos de estos países de Europa que sufrieron durante la guerra entraron en crisis social o económico, y para tratar de dar soluciones a estos problemas de crisis se formaron muchos partidos políticos masivos, ¿no? Que se basaron en tener una base tremenda de personas. Otra cosa fue la crisis económica global de 1930, ¿no? que causó mucho sufrimiento alrededor del mundo entero, y especialmente durante crisis económicas la gente es susceptible a unirse a políticas extremas, ¿no? Porque como es una situación tan mala, la gente piensa que requiere soluciones drásticas. Así que por eso se volvió muy popular esta ideología también. Y también durante estas crisis, en general, hubo gobiernos democráticos liberales en estos países donde surgió el fascismo, pero la cosa es que estos gobiernos resultaron incapaz de encontrar soluciones para todos estos problemas, ¿no? Fue difícil para ellos, y como la gente vio que estos gobiernos democráticos liberales, esto no está funcionando, entonces ellos quisieron encontrar lo que ellos pensaron que sería la solución en el fascismo. Y también como legado de la Primera Guerra Mundial, había muchos veteranos y sentimientos nacionalistas en estos países que contribuyeron al desarrollo del fascismo, ¿no? Y vemos eso en estas organizaciones. Acá estamos esta es una foto de acá arriba de Italia, de Mussolini, quien fue el líder fascista, de una organización llamada las Camisas Negras, que se llamaban así porque era un grupo paramilitar de Mussolini, que se llamaban así porque pueden ver claramente que siempre iban con camisas negras. Era un grupo compuesto por veteranos de la Primera Guerra Mundial que tenían experiencia militar y que eran como una fuerza militar que Mussolini utilizaba para atacar a sus rivales políticos, ¿no? Y eso es otra cosa que caracteriza mucho el fascismo, es la violencia contra tus rivales políticos, ¿no? Pero bueno, acá está Hitler, el cual fue el líder fascista de Alemania, con también una organización fascista. Bueno, y este surgimiento del fascismo y después todo el nacionalismo y agresión que vino con eso causó la Segunda Guerra Mundial. Fue causada y desarrollada por los poderes fascistas que, creyendo que su nación era la más poderosa, la más importante de todos, se embarcaron en proyectos de conquista de otros países, ¿no? Para hacer más poderosos sus propios países. Y lo más importantes en esto fueron la Alemania y Japón, ¿no? Alemania en Europa empezó a conquistar varios territorios y Japón lo hizo en Asia. Así que lo que hizo primero la Alemania empezó a violar eso que vimos hace un segundo, que Alemania tenía limitaciones en su ejército, ¿no? Pues podía tener un ejército muy pequeño. En vez, lo que hizo es que empezó a formar un ejército más y más y más grande,
Y después con ese ejército empezó a incorporar territorios, más y más países a su propio país, porque se volvió un imperio. Así que eventualmente embarcó en una campaña de conquista de Europa completa, ¿no? Y así se destacó la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, sí comenzó en Europa. Así que vemos que falló la estrategia de limitar el poder militar alemán. También falló la Liga de las Naciones, que vimos hace un segundo, que típicamente durante un conflicto entre dos países hubiera encontrado una solución, pero no funcionó porque la Liga tenía muy pocos poderes, ¿no? Así que cuando Alemania empezó a conquistar países, la Liga de Naciones dijo, oye, no hagas eso, pero como la Liga no tenía ningún poder real, no tenía ningún ejército, ninguna forma de enforzar o forzar a Alemania a obedecer, Alemania hizo lo que quería igual, ¿no? Así que digamos que también esa solución falló. Pero bueno, Alemania fue conquistando varios países europeos, eventualmente embarcó en lo que se llama la Operación Barbarroja, en la cual invadió la Unión Soviética, pero era un país tremendo, y eso causó que la Unión Soviética entre en la guerra. Y eso fue un desarrollo muy importante porque eso fue una de las cosas que convirtió esto en un conflicto global, ¿no? Porque la Unión Soviética era una muy gran potencia en el mundo en este punto. Así que eso hizo la guerra mucho más grande. Y algo parecido pasó en Japón. Japón empezó a conquistar territorios en Asia y en el Pacífico. También la Liga de Naciones trató de detenerlo, pero no pudo. Japón conquistó varios territorios en China y en Asia del sureste y así. Eventualmente en el Pacífico también, las islas del Pacífico, eventualmente llegando a Hawái y atacando Hawái en 1941, y eso causó que los Estados Unidos entren a la guerra, ¿no? Así que ahora ya no era asunto de una guerra en el Pacífico y en Europa, entre Alemania y varios países pequeños y Japón y varios países pequeños. Ahora también estaban involucrados estas dos grandes potencias globales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, así que por eso se volvió una verdadera guerra mundial. Y los poderes fascistas continuaron en su ofensiva conquistando máximos territorios hasta 1942, en lo cual los aliados empezaron a combatirlos y comenzó el contraataque contra el fascismo. Y acá vemos unos mapas, ¿no? Acá en el mapa de Europa, todo lo azul son las fuerzas fascistas, y acá vemos todo el territorio que Alemania conquistó antes de que pudieran detenerlo a los aliados, ¿no? Fue un tremendo, que toda Europa estuvo bajo control alemán. Y el rojo son los poderes aliados, ¿no? Así que acá tenemos la Unión Soviética, que los alemanes casi llegaron a conquistar su capital. El Reino Unido, que también fue parte de los aliados, y también otros países que vamos por acá. Acá esto es una foto de Asia y del Pacífico. Es un poco confuso porque acá los rojos son los fascistas, acá el azul es los fascistas y los azules son los aliados. Acá los rojos son los aliados. Pero no, acá vemos que Japón, con el territorio rojo, conquistó varias partes de China, de Asia, llegó a conquistar el Pacífico y eventualmente involucró a los Estados Unidos en la guerra. Y así se formó esta guerra mundial. ¿No? Pero después de 1942, las potencias del eje, así se le decía a los poderes fascistas, las potencias del eje estuvieron en constante retiro. Así que después de 1942 no pudieron conquistar más territorio, y los aliados fueron los que estuvieron liberando más y más territorio que había sido conquistado por los fascistas. Combinando la potencia inmensa de los Estados Unidos y la Unión Soviética, llegaron a vencer a Japón y Alemania, ¿no? Que estos dos países tenían poblaciones muy grandes y capacidad industrial muy grande, y eso ayudó a los aliados que ganen, ¿no? Que ellos tenían más recursos y más industria que los países del eje, los países fascistas, es que por eso llegaron a ganar.
Y un desarrollo muy importante de la Segunda Guerra Mundial es que al fin de la guerra con Japón, de los Estados Unidos contra Japón, fue la única vez que se han utilizado armas nucleares en la historia del mundo, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fueron dos ciudades japonesas que fueron destruidas por bombas nucleares. Las únicas dos bombas nucleares que se han utilizado en guerra en la historia humana, que terminaron, no sé, destruyendo totalmente a la ciudad, ¿no? Porque una bomba nuclear es de tanta potencia, es tan poderosa que una bomba sola puede destruir una ciudad entera. Pero bueno, fue la única vez que se utilizaron. Y ojalá sea la única. Sí, ojalá. Y acá atrás tenemos un... Perdón. Sí. Entonces se podría decir que Alemania fue el que absorbió a los países que nos habías mostrado ahorita, ¿no? Los de azul. ¿Los de y qué? Los aliados fueron los anaranjados, ¿no? Alemania fue los que se podría decir fue invadiendo los tonos azules que nos estabas enseñando hace rato en el otro mapa. Que invadió Sí. Checoslovaquia, Polonia. Sí. Y los rojos son los aliados, que son Francia. Sí, Francia era uno de los aliados, pero quedó conquistado Francia. ¿Esto viene siendo también parte de Alemania? Entonces, ahora. No, porque Alemania terminó perdiendo, así que todos estos países que vemos que Alemania conquistó fueron liberados todos por los aliados, y Alemania fue restringido a un territorio muy pequeñito. Bueno, no pequeño, pero es más pequeño de lo que es acá. Acá vemos un mapa más completo de la guerra. Todo lo que vemos en anaranjado y en rojo fueron territorios del eje, de los poderes fascistas, y todo lo que es azul fueron territorios de los aliados, ¿no? Y hoy en día Alemania ocupa un territorio que solamente de acá en Europa, no es muy... lo estoy mostrando, no sé si lo pueden ver todas, pero es mucho más pequeño, no es un gran país. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre ese capítulo? No, maestro. No. Ok. Ya. Entonces comenzamos con el último que tenemos para la clase de hoy, lo cual es el capítulo sobre la Guerra Fría. No solamente sobre la Guerra Fría, pero toda la era después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se desarrolló de ahí entonces hasta el día actual. No, ahí tenemos todos estos términos claves. Les voy a dar unos segundos para escribirlo. Me voy a traer un poco más de agua. Ya, vamos comenzando con la lección. El primer fenómeno muy importante que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial fue la descolonización de todo lo que antes eran colonias europeas.
Así que todo el territorio que vimos antes en África y en Asia, que se volvió una colonia europea, todo eso se volvió independiente después de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de por qué. Primero que todo, la Segunda Guerra Mundial causó mucha destrucción en Europa. Así que todos los países europeos que antes extendieron su poder sobre el continente africano y en Asia, tenían mucho menos poder ahora. Así que no eran tan capaces de ejercer, de dominar a estas regiones, de mantener control sobre sus colonias, ¿no? También la guerra aumentó mucho los sentimientos independentistas en estas colonias, así que durante la guerra hubo una idea que en muchas de estas colonias en África y en Asia, en India también, que los colonos, los poderes imperiales como los británicos, los franceses, querían que sus colonos en África y en Asia luchen en la guerra por los poderes imperiales, ¿no? Y en estas colonias hubo la mentalidad, la idea que si nosotros luchamos para estos poderes en esta guerra, si le enseñamos que somos capaces y que somos, no sé, que tenemos muchas cosas para ofrecer, entonces estos poderes imperiales que nos gobiernan nos van a dar más derechos, ¿no? Porque le vamos a enseñar que somos muy capaces y que tenemos mucho para contribuir. Pero después de la guerra, los poderes imperiales no le dieron más derechos a los colonos, no hubo un aumento, no mejoró su situación para nada. Así que entonces creció este sentimiento en las colonias que estos imperios europeos nunca nos van a dar derechos, nunca nos van a mejorar la vida. Entonces necesitamos nuestra independencia para tomar control nosotros de nuestro propio futuro. Así que por esas dos razones, porque los imperios europeos estaban menos poderosos y porque la gente en estos territorios coloniales querían aún más su independencia ahora, hubo oleadas de independencia en África y en Asia. Esto tomó varias formas, ¿no? En unos países hubo revoluciones violentas para arrojar a los países coloniales, que fueron muy violentas y muy largas, donde se desarrollaron esos, pero en otros la independencia fue muy pacífica, que fue un tratado entre el gobierno colonial y el gobierno independentista, y así pasó nada más. Acá tenemos unos ejemplos importantes. Uno es, por ejemplo, India y Pakistán. Que India antes era a ver, voy a explicarlo con este mapa. Antes todo este territorio que vemos acá era una colonia, todo era la colonia de India bajo el gobierno británico, ¿no? Todo esto era colonia británica. Pero en 1948 India ganó su independencia de los británicos pacíficamente, más o menos pacíficamente, gracias mucho al esfuerzo de Mahatma Gandhi, una persona que tal vez han escuchado de él. Pero se ganó la independencia de India, pero hubo un problema en esta nueva India independiente, lo cual hubo dos poblaciones. La gente hindú, había mucha gente hindú en India, pero también había mucha gente musulmán. Y había mucho conflicto entre estas dos poblaciones. Por varias razones, aunque sea parte fue causa del legado de la época colonial, ¿no? Que cuando era colonia británica, India, los británicos causaron mucho conflicto entre los musulmanes y los hindúes para que no estén de acuerdo, para que no se puedan unir contra los británicos. Así que después de que se fueron los británicos, se continuó ese conflicto entre los indios y los musulmanes, porque ya habían estado en conflicto por décadas, gracias a los británicos. Así que lo que se decidió es que los musulmanes y los hindúes, muchos no querían coexistir en el mismo país, así que lo que hicieron es que dividieron la colonia de India en dos países independientes, en Pakistán
y en India. Y India iba a ser el país para todos los hindúes, y Pakistán, lo cual vemos que en este punto estaba en dos territorios, Pakistán occidental y Pakistán oriental. Más tarde Pakistán oriental se volvió su propio país, pero bueno, se dividió en dos países, Pakistán y India. Se supone que India era para los hindúes y Pakistán era para los musulmanes. Pero el problema era que se decidieron en estas fronteras, pero había mucha gente en el territorio hindú, que era musulmán, y mucha gente en el territorio musulmán de Pakistán, que era hindú. Así que hubo una tremenda migración después de que se dividió la India en dos, ¿no? Que todos los musulmanes que vivían acá en los territorios anaranjados se fueron a los territorios en verde, y no sé, lo opuesto, que toda la gente hindú que vivía en los territorios verdes se fueron a los territorios anaranjados, porque se supone que no eran bienvenidos en los territorios verdes, no, que los hindúes no eran bienvenidos en el país ahora musulmán, los musulmanes no eran bienvenidos en el país que ahora era hindú. Y es un ejemplo de cómo las colonias que habían formado los europeos causaron mucho, por la forma en la cual fueron administradas, causó mucho conflicto y problemas en las colonias post-independencia. No, porque en muchas colonias, para mantener el control de los europeos, lo que habían hecho es que habían generado conflicto entre diferentes grupos étnicos o religiosos, ¿no? Así que, por ejemplo, no sé, le daban más privilegios a un grupo étnico o religioso y menos a otro, y eso generaba resentimiento entre esos dos grupos, ¿no? Que el que tenía menos derechos decía, oye, esos no sé qué es que están en el poder son... Se generaba conflicto y resentimiento. Así que de esa forma hizo más fácil gobernar esos países como colonia para los colonos, porque entonces la gente indígena de esa región no podía unirse y rebelarse contra los poderes coloniales. Pero causó muchísimos problemas después de la independencia, cuando esos países trataron de ser países independientes completos, ¿no? Así que por eso se ve que en muchos países en Asia y en África hay mucho conflicto, varias veces causado por ese conflicto que fue causado durante la época colonial por los países europeos. Pero eso es solamente un ejemplo de independencia. Otro es Argelia, lo cual tenemos una foto de eso acá arriba, que fue un país en el norte de África, un país muy musulmán que fue colonia de Francia, y colonia muy vieja de Francia, de los años 1830. Que ganó su independencia tras una guerra muy larga y muy violenta durante la década de los 50. Muchísimos muertos, muchísimos civiles muertos, que fue un muy buen ejemplo de que la guerra de independencia fue luchada en muchos de estos países, pero fueron unas guerras muy destructivas, ¿no? Que costaron muchísimo. Que también por eso, para muchos de estos países independientes, fue muy difícil que formen su propio país y que formen un país efectivo y unido, lo cual son cosas muy importantes, ¿no? Y el último ejemplo que vamos a hablar es el Congo. Acá tenemos una foto de soldados del Congo, como fue una colonia de Bélgica en el centro de África, que también después de la independencia tuvo una gran crisis. ¿Por qué? Porque era un territorio que estaba compuesto por muchos grupos étnicos, ¿no? Que tenían muchísimas diferencias culturales, pero que además de tener muchas diferencias culturales, todos estos grupos étnicos, también como en India y Pakistán, durante la época colonial se había generado conflicto entre estos diferentes grupos. Así que por eso después de la independencia, por años y por años en el Congo, hubo una gran guerra civil entre las diferentes regiones, diferentes grupos étnicos. Estaban involucrados países europeos, otros países africanos, y era como una tremendo caos, ¿no? Que lo hizo muy difícil formar un país unido y efectivo después de eso. Así que habíamos otra forma en la cual el legado de la época colonial lo hizo muy difícil para estos países nuevamente independientes
que se vuelvan países independientes efectivos, ¿no? Porque cuando los gobiernos coloniales gobernaban estas regiones, no lo hacían con la intención de mejorar la colonia, ¿no? Lo hacían con la intención de sacar y extraer la máxima cantidad de recursos naturales y de dinero. Así que por eso fue muy difícil gobernar estos países de forma independiente, porque no fueron diseñados para eso. Sí, acá tenemos otra vez, son fotos de las tremendas migraciones que pasaron en India y Pakistán. Esto es un grupo de personas, no sé si serán musulmán o hindú, pero tremendo grupo de personas viajando de un lado al otro. Ya, otro desarrollo de la era después de la Segunda Guerra Mundial fue que la Unión Soviética, ya hablamos de cómo se formó, pero estableció un tal orden en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Acá en rojo, y también todos los territorios rojos y verdes, fueron lo que la Unión Soviética liberó durante la Segunda Guerra Mundial, que eso estaba todo bajo control nazi, como vimos hace un segundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había llegado a estos territorios y había derrotado a los nazis, a los fascistas alemanes, y los había liberado, ¿no? Pero la cosa es que después de la guerra, la Unión Soviética no exactamente dejó a todos estos países en paz, que sean independientes y libres, pero sino mantenió mucha influencia sobre estos países, tanto que hizo que todos estos países fueron gobernados por gobiernos comunistas que sean aliados de la Unión Soviética, de la URSS. Esa es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es la Unión Soviética. Y por eso hubo esta gran división en Europa entre los países que habían sido liberados por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, y los países que hubieran sido liberados por la Unión Soviética. Fueron divididos porque vemos acá esta línea negra, se le decía la cortina de hierro, ¿no? Porque era como una tremenda división entre estos dos lados de Europa. Eran gobiernos y sociedades muy diferentes a ambos lados. En los territorios azules eran países capitalistas, liberales, que estaban bajo influencia de los Estados Unidos, y en rojo eran países comunistas, que estaban bajo influencia de la Unión Soviética. Acá en verde vemos a Yugoslavia, lo cual es un caso interesante. Era un país comunista, marxista, pero que no estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, era bien independiente, era más o menos rival de la Unión Soviética. Es un caso particular en la historia. Pero la Unión Soviética mantiene un fuerte control sobre todos estos territorios. Un ejemplo de eso se ve en la primavera de Praga, que era la capital de Checoslovaquia. En 1968 hubo un grupo de gente en Praga que buscó que quería que el país sea más independiente de la Unión Soviética, ¿no? Que no sea tan influenciada por el país, así que hubo un levantamiento social y querían instituir una nueva política, una nueva orden social, y para reprimir eso, la Unión Soviética mandó tanques y militares a Checoslovaquia para mantener el orden y para detener el levantamiento social. Así que vemos que de esa forma la Unión Soviética tenía una considerable cantidad de control sobre todas estas regiones. También vemos acá vemos el territorio de lo que hoy es Alemania. Lo estoy señalando, está acá en el medio. Vemos que está dividido en dos por la cortina de hierro. Lo azul es lo que se le llama Alemania Occidental y lo rojo era Alemania Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos por la Unión Soviética y por los Estados Unidos. Y además de eso, no solamente Alemania fue dividida en dos, pero también Berlín fue dividido en dos. Es este puntito negro que vemos acá. Berlín, la capital de Alemania, estaba en Alemania Oriental
pero los Estados Unidos no quería dejar que todo Berlín estuviera bajo control soviético, así que estableció también Berlín, estuvo dividido en dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Y ahí es donde se fue construido el muy famoso Muro de Berlín, lo cual fue una imagen, un símbolo muy famoso de la Guerra Fría, que era un muro que iba alrededor de todo Berlín Occidental y representaba, ¿no?, esa división entre estos dos lados de Europa, el lado capitalista de los Estados Unidos y el lado comunista de la Unión Soviética. Y acá unas imágenes. Esta es una imagen de la primavera de Praga, unos estudiantes, la gente joven que entró a las calles y trató de, no sé, de demostrar para librar a su país de la influencia soviética. Estos son los tanques que mandaron los soviéticos para tratar de reprimir esto. Esta es una imagen del muro de Berlín, ¿no? Entre esto de acá es Berlín Occidental y esto es Berlín Oriental. Y vemos acá que las dos potencias grandes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial eran la Unión Soviética y los Estados Unidos, y tenían intereses opuestos, ¿no? Uno era capitalista, el otro era comunista, y ambos querían competir para ver quién iba a ser la potencia mundial y cuál de esos dos sistemas se iba a volver el sistema mundial más importante. Y eso era el conflicto que generó la Guerra Fría, ¿no? Que la cual no fue una guerra exactamente, por eso le dice la Guerra Fría, no fue una guerra con combate directo, pero sino fue una guerra indirecta con competencia de muchas otras formas entre estos dos países. Una fue competieron por ver quién podía tener más aliados y más influencia global. De eso vienen los términos del primer, segundo y tercer mundo, que lo vemos acá en este mapa. Todos los territorios en azul oscuro es lo que se refiere al primer mundo, el cual es los países que estuvieron aliados con los Estados Unidos al comienzo de la Guerra Fría y siempre fueron aliados de los Estados Unidos. Todo lo que vemos acá en rojo oscuro, que es la Unión Soviética y estos países de Asia, de Europa Oriental, es el segundo mundo, lo cual es todos los países que eran comunistas durante esa época, que eran aliados bien fuertes de la Unión Soviética, y todo el resto es lo que se refiere al tercer mundo, esos países que estuvieron bajo influencia de ambos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que la Unión Soviética y los Estados Unidos compitieron durante esta época por tener la mayor cantidad de aliados, para tener más influencia global, ¿no? Y vemos que esto me enseña en general cómo estuvieron aliados estos países durante la Guerra Fría, pero en el tercer mundo en general siempre estuvo cambiando, ¿no? Hubo países que por unos años estuvieron bajo un gobierno comunista, después bajo un gobierno capitalista y cosas así. Pero así compitieron los poderes durante la Guerra Fría por más aliados globales. Esa fue la forma de competencia más importante de esta época. Pero también hubo otro desarrollo que es un buen ejemplo, las otras formas en las cuales competían, lo cual fue la carrera espacial, lo cual fue, no sé, no era para ganar riquezas ni nada así, sino era solamente para una forma de demostrar que un país era superior al otro, en la cual la Unión Soviética y los Estados Unidos compitieron para ver quién podía desarrollar la mejor tecnología para viaje en el espacio, comenzando en 1959, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio. No había una competencia constante que terminó eventualmente cuando los Estados Unidos aterrizó en la Luna. Eso se considera el fin de la carrera espacial. Pero no solamente competieron de esa forma, también hubo otras formas en las cuales competieron afuera de la política y la carrera espacial, como las Olimpiadas. Siempre era una gran escena de competición directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para más o menos enseñar cuál país era el superior, el mejor de ambos. Pero bueno, durante la Guerra Fría
después de la dictadura de Joseph Stalin, el cual fue dictador de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, la Unión Soviética estuvo más o menos siempre volviéndose un poco más débil gracias a varios líderes inefectivos, inestables y también corruptos. Tanto que después de los años 50, siempre la Unión Soviética estuvo más o menos volviéndose un poco más débil, tenía menos control y cosas así, tanto que eventualmente en 1991 cayó la Unión Soviética, paró de ser el país que era y se volvió en varios países. Y también cayó el muro de Berlín unos años antes de eso, pero eso también demostró que la Unión Soviética ya no tenía influencia en otros países, mucha influencia en otros países, así que por eso también eso es un evento que marca muy distintamente el fin de la Guerra Fría. Pero bueno, sí. También otro desarrollo muy importante que vimos es como la China se desarrolló como potencia global otra vez. Así que vimos antes que durante la época medieval y antes de eso, la China era una potencia global muy importante, pero mientras Europa industrializó y Europa se volvió la región más poderosa del mundo, Europa llegó a dominar a China, pero eso causó mucho caos en el país de China, tanto que hubo una guerra civil, que la vemos acá las fechas, fue dividida en dos partes, del 27 al 36 y después del 45 al 49, dividida en dos partes porque entre estas dos etapas de la guerra civil china se luchó la Segunda Guerra Mundial en China. Así que por eso hubo una pausa en el conflicto civil para que ambos lados puedan luchar contra los japoneses que habían invadido China. Pero después de la Guerra Civil China terminaron ganando el lado comunista, que el líder fue un hombre llamado Mao Zedong. Después de que ganaron la Guerra Civil a los comunistas en 1950, hubo unas décadas de aislamiento fuerte de China, ¿no? Que trató de mejorarse e industrializar el país y no tuvo mucho contacto con el gobierno externo, no hubo mucho comercio con el gobierno externo, con el mundo externo, con otros países. Pero después, en los años 70 y los 80, China empezó a adoptar prácticas económicas más capitalistas y tras esas prácticas llegó a industrializarse masivamente, tanto que hoy en día es un tremendo productor industrial y potencia económica. No produce muchos de los productos que tenemos hoy en día, se fabrican en China. Y eso es gracias a que se construyeron muchas fábricas, pero también que tienen una fuerza laboral de obreros que trabajan por un sueldo muy, muy bajo y en condiciones muy, muy malas, ¿no? Que eso contribuye a que los precios de los productos chinos sean tan bajos, ¿no? Pero no son necesariamente no son producidos de una manera ética, de una manera buena para la gente de China. Pero bueno, tras ese proceso, con esa estrategia, China llegó a ser una potencia económica tremenda, tanto que algunas personas dicen que hoy en día es la economía más poderosa del mundo. Pero otro aspecto de esta transformación es que el gobierno chino hoy en día limita muchísimo a las libertades de sus ciudadanos, que censura mucho a la prensa y a sus ciudadanos propios. ¿Alguien me puede decir qué significa censura? ¿A qué me refiero cuando digo eso? Varias cosas que no pueden hacer. ¿Sí? Le prohíben el prohibimiento de producir en internet o las cosas nuevas. Sí, perfecto. Exactamente, ¿no? Que limitan lo que pueden hacer y decir las personas. Lo de Internet es muy importante, que acabas de mencionar, que en China no tienen acceso al mismo Internet que tenemos acá en los Estados Unidos. No pueden entrar a varios de los mismos websites porque están bloqueadas en China por el gobierno, porque limitan mucho a
lo que pueden decir sus ciudadanos y la información que ellos tienen acceso. Pero eso es China hoy en día. Otro desarrollo importante de la era post la Segunda Guerra Mundial fue la formación de la Unión Europea. Así que como dije al comienzo del capítulo, después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron mucho más débiles de lo que eran antes. Ya no eran la mayor potencia económica en el mundo. Así que para mantenerse fuertes, para no ser vulnerables económicamente, pensaron que serían más fuertes unidos que separados, ¿no? Así que formaron lo que era la Comunidad Económica Europea, en lo cual, en muchas formas, estos países europeos unieron sus economías. Así que era muy fácil hacer comercio entre toda Europa. Toda Europa era como una zona económica, ¿no? Que era gobernada por las mismas leyes económicas y todo eso. Tanto que se fue creciendo esta unión y en 1991 se transformó oficialmente en lo que hoy se conoce como la Unión Europea, que acá está su bandera, que es una unión, sobre todo es más importante para la economía, la Unión Europea, pero también tiene algunas cosas políticas. Pero no tanto. Todos los países en la Unión Europea todavía siguen siendo independientes, ¿no? Son independientes por completo, pero son parte de esta organización, esta unión de países que les da ciertos beneficios a Europa. Y eso ayuda bastante a Europa a que se mantenga como un poder económico importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si Italia sería un país independiente, completamente independiente de todos los demás, que no fuera parte de esta unión, no sería tan poderoso económicamente, ¿no? Porque es bien pequeño y no tiene, comparado con nosotros. Pero como es parte de esta gran comunidad, todas las potencias económicas de todos estos países están más o menos unidos y eso los ayuda a ser mucho más fuertes económicamente juntos. Están tan enlazados económicamente estos países que en 1999 decidieron crear una nueva moneda que se utilizaría en todos estos países llamado el euro, ¿no? Y por eso en muchos de estos países europeos hasta hoy en día se utiliza el euro, que eso enseña no sé, todo lo en común que tienen todos estos países económicamente. También una región que llegó a formar de hacer un rol muy importante en el mundo fue la región del Medio Oriente y el mundo árabe, que después de la Segunda Guerra Mundial el petróleo se volvió un recurso mucho más importante, ¿no? Porque los carros se volvieron más comunes, la electricidad fue más común también y mucho de eso se generaba con petróleo. Así que el petróleo se volvió un material extremadamente importante también para fabricar plásticos y cosas así. Se necesita el petróleo. Así que fue una comunidad extremadamente importante después de la Segunda Guerra Mundial y por eso el mundo árabe, que tiene tremendos depósitos de petróleo, se volvió una región muy importante en el mundo entero. Y tan importante era el recurso del petróleo globalmente que en 1960 se formó lo que se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o el OPEP, que es como una organización de varios países que se juntan para decidirse en precios y regulaciones sobre cómo se vende el petróleo, para más o menos para que ganen la mayor cantidad de plata de sus reservas de petróleo, ¿no? Para aprovecharlas bien. Y vemos que comenzó con 5 países árabes nada más, acá, pero hoy en día tiene muchos más miembros. Acá tenemos un mapa, tiene miembros en África, en Sudamérica, en muchos países no árabes, pero comenzó en el mundo árabe. Y continúa a ser una organización económica muy importante hasta hoy en día. Pero también porque el Medio Oriente, el mundo árabe de la nada se volvió una región tan importante, tiene una política bien complicada, ¿no? Porque tiene varias influencias, algunas influencias de políticas europeas, porque fueron colonias europeas, otras de
Es una región que su política es muy fuertemente influenciada por el Islam, en algunos países más que otros, ¿no? Hay algunos países que no tienen tanta influencia de la religión, pero hay unos que sí. Por ejemplo, Irán, que vemos acá, es un país que es gobernado por un gobierno explícitamente, completamente musulmán, que el Islam es la religión oficial de Irán. Pero bueno, fue una región que tenía muchos diferentes tipos de gobiernos, típicamente también muchos gobiernos con dictadores, gobiernos que no eran exactamente muy libres, y por eso se desarrolló eventualmente lo que se llama la Primavera Árabe, que comenzó en 2011, que en muchos de estos países árabes hubo levantamientos sociales de gente que quería gobiernos más representativos, más democráticos, más repúblicas. Y fue un fenómeno histórico muy importante porque fueron así como varias revoluciones y levantamientos sociales, pero que fueron todos organizados por medios sociales, ¿no? Así que cosas como Facebook y Twitter y WhatsApp fueron muy importantes en estos levantamientos sociales para organizar estas demostraciones contra el gobierno. Así que fue un desarrollo muy, muy reciente, histórico, pero también muy importante y muy interesante por esa razón. Y otra cosa del Medio Oriente que se desarrolló durante el siglo XX, que es muy importante, fue la creación de Israel, lo cual es un estado muy, muy controversial hasta hoy en día. Bueno, voy a tratar de explicar un poquito la historia. Es bien complicada, pero no tenemos mucho tiempo, pero lo haré, aunque sea explicaré algo. Hablaremos un poco de esto, que el Estado de Israel fue creado en 1949. Fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los judíos durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron mucho, sobre todo en Europa, que fueron oprimidos y asesinados en escala tremenda por los alemanes fascistas. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, había un sentimiento que muchas personas, especialmente en Europa, querían crear un país para los judíos, que sea un país, o sea, solamente para los judíos, donde pueden existirse sin miedo de ser oprimidos ni nada así. Así que por eso en 1947 se desarrolló este plan para dividir lo que antes se llamaba Palestina, lo cual era un territorio gobernado por los británicos, dividirlo en dos. Todo lo que se ve en blanco en estas fronteras es lo que se volvería Israel y lo resto sería Palestina. Y eso fue una decisión muy controversial, ¿no? Porque a un lado tenía la gente que decían que los judíos necesitaban un territorio para gobernarlos sí mismos, donde estarían a salvo y no tendrían problemas, pero también era un problema porque había gente que vivía en estos lados, ¿no? Había gente palestina que vivía en todo este territorio. Así que cuando llegó la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y decidió dividir este territorio, fue muy problemático porque había mucha gente palestina que vivía en estos territorios que básicamente le dijeron, este país ya no es para ti, tienes que irte a estas otras regiones. Y los botaron en su casa más o menos. Así que hubo mucho conflicto. Esto impadeció mucho a los palestinos, pero no solamente a los palestinos, sino también a todo el mundo árabe, que pensaban que también era injusto que tomen este territorio de gente musulmana, de gente árabe, y que la fuerce a vivir en estos territorios verdes que ven que son mucho más pequeños que los que tenían antes. Así que lo que pasó es que hubo varios conflictos entre Israel y Palestina y también varios países árabes, tanto que Israel continuó a expandirse y expandirse más el territorio árabe. Y ven acá cómo va, todo lo en blanco es el territorio de Israel y lo verde es el territorio palestino, que Israel comenzó a tomar más y más y más y más y más y más territorio palestino, tanto que si los palestinos pensaban que esto acá de 1947
este territorio verde era muy poco y era injusto, aún más injusto de lo que es ahora, hoy en día, en el año 2020, el estado del territorio palestino, ¿no? Así que, no sé, es un conflicto complicado, ¿no? Porque hay un lado, hay gente que dice que no es justo porque a los palestinos le han quitado de su tierra. Y hay otra gente que dice, bueno, pero bueno, los judíos y los israelíes necesitan un sitio donde vivir. Por eso es un conflicto muy complicado y ha sido muy difícil encontrar un tratado de paz entre estos dos pueblos y estos dos países. Pero bueno, ese es el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Alguna pregunta sobre eso o el capítulo en general? Creo que ese es el último capítulo que tenemos para hoy en día. Sé que fuimos un poco más rápido de lo típico porque tenemos que cubrir bastante materia, bastante información. Así que alguna pregunta, cualquier cosa. No. No más. No, maestro. Ok, ya. Entonces, ya pues esa es la clase de hoy. Vamos a... en unas horas les mando la tarea al group chat de WhatsApp. Y pues, sí, eso es todo. La próxima semana comenzamos con la historia americana. ¿Ya? Profe, Ok, maestro. yo soy Virginia. No estuve la semana pasada. Vi su clase por YouTube. Ve que nos mandó unas para hacer unas preguntas y yo las escribí en mi libreta, pero no se las he mandado. Entonces, no sé si quiera que se las mande o así lo dejo. Sí, por favor, me las mandas por WhatsApp, ¿no? Por mensaje privado creo que sería bueno. Sí, porque solamente las preguntas eran más de todo para ver cómo se sentían ustedes sobre el curso y si tenían unas preguntas o cosas así, ¿no? Así que sí, por favor, mándame su pregunta por WhatsApp. Ok, gracias. Oh, también le mandé tarea vieja que yo tenía ahí guardada que no sabía cómo mandarla por Google Class. Me perdí y se me perdí y nunca la encontré. No se preocupe. Sí, siempre pueden mandarme la tarea por el Google Classroom o si no saben cómo navegar eso, me lo pueden mandar por WhatsApp en el group chat o por mensaje privado directamente a mí si no lo quieren mandar en el group chat. Como ustedes prefieren. Profe, ¿recibió mi tarea? Sí, creo que sí. Ok, Sí. es que no me contestó. Perdón, ¿cómo la mandó? Por el Google Class siempre la meto ahí. Ok. Sí, no siempre respondo las tareas en Google Classroom porque ¿Las responde? no siempre las respondo. Así que si no, Ok. si no respondo, no se preocupen. Maestro, ¿pasó lista hoy? ¿O no va a pasar lista usted? La asistencia. Sí, le voy a mandar ahorita después. Acabo de tomar una foto de todos los que están ahora en el call. Sí, sé que a veces personas llegan tarde. Sí que es difícil, ustedes tienen vidas separadas, están muy ocupadas a veces, pero si pueden es mejor que traten de llegar lo más al tiempo posible. Pero bueno, si no pueden, no se preocupen tampoco. Gracias. Sí, perdón, maestro. Disculpe por el retraso. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? No, maestro. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias.